En el presente video sobre lagunas de oxidación, te explicaremos lo que es, cómo funciona, qué hace, qué función cumple, cómo se hace, recomendaciones para su construcción, ventas y desventajas, problemáticas y soluciones durante su operación. ¿Qué son las lagunas de oxidación o estabilización? Las lagunas de oxidación, también conocidas como lagunas de estabilización o maduración, son un tipo de tratamiento biológico amigable con el ambiente denominado lagunaje. ¿Cómo funcionan las lagunas de oxidación? Las lagunas funcionan o trabajan a través de un sistema abierto aerobio, en el que bacterias y algas se encargan de proveer oxígeno al sistema. ¿Qué hace la laguna de oxidación? Esta oxigenación se produce en el fondo de la laguna. Por tal motivo luce de un color verdoso. Gracias a este proceso natural, la calidad del efluente final del sistema mejora notablemente. Cabe mencionar y recomendar que la laguna no funciona sola, es necesario que se construyan al menos dos lagunas que funcionen en paralelo, es decir, mientras la una trabaja la otra descansa, se le realiza un proceso de mantenimiento y limpieza. ¿Qué función cumple las lagunas de oxidación? La principal función de una laguna de oxidación es el depurar las aguas residuales domésticas o industriales sujetas a la biodegradación, granjas porcinas, cría de cerdos, mataderos, etc. ¿Cómo hacer una laguna de oxidación? Para construir o calcular el diseño lagunas de oxidación es necesario localizar antes en donde se ubicara la laguna. Además, se requiere del diseño de la laguna como tal, junto con sus salidas, entradas y terraplenes. Para realizar la excavación, es necesario retirar todos los árboles, arbustos, rocas e incluso césped, todo aquello que impida o dificulte este proceso. Además, el terreno debe estar lo más llano y uniforme posible. La laguna debe ser de 5 metros de profundidad. Sin embargo, puede estar en un rango entre 1 a 2 metros. Se debe proceder con la construcción de los terraplenes. Bien, los terraplenes deben tener 1 metro de ancho y la altura debe ser la misma que la profundidad de la laguna excavada. La tubería de entrada debe estar a 5 metros de altura. Medido desde la base de la laguna, la construcción de la tubería de salida debe estar a la misma profundidad de la laguna. Finalmente, se debe recubrir la laguna con geomembranas o con un polímero de alta densidad, como en los humedales artificiales, con el fin de evitar posibles infiltraciones y potencial contaminación de aguas subterráneas. ¿Qué se recomienda o se debe tomar en cuenta para su construcción? El sistema de estanque debe estar protegido contra inundaciones. El terreno debe ser suficientemente extenso como para prever ampliaciones. Es necesario un tratamiento físico previo, sistema de rejillas y sedimentador. El fondo de la laguna debe estar impermeabilizado, geomembrana. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las lagunas de oxidación? Ventajas del uso de lagunas de estabilización. Bajos costos de implementación. Menor cantidad de recursos. No necesita una gran cantidad de personal, sistema prácticamente independiente. Necesita únicamente de una persona altamente calificada para su implementación y diseño, ingeniero ambiental. Sola necesita de una persona no calificada para su mantenimiento. Tratamiento ambientalmente amigable. Desventajas del uso de lagunas de oxidación. No es utilizable para poblaciones mayores a 2,000 habitantes. Para poblaciones de más de 2,000 habitantes, requiere grandes espacios. Para ser completamente potable, necesita de proceso de desinfección más riguroso. ¿Cuáles son los problemas
causas y soluciones durante la operación de las lagunas de oxidación o estabilización. A continuación mostramos una tabla citada en la que podemos apreciar las diferentes causas para algunas problemáticas que podrían llegar a suceder en una laguna de oxidación y sus posibles soluciones. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.